Bueno, buenos días a todos. Ya hemos dado unos minutos para que pueda venir la gente que quiera. Entonces vamos a comenzar. Lo primero, darle las gracias por vuestra asistencia, porque no hay peor cosa para un conferenciante que no tenga quien escuche. Bueno, vamos a comenzar hoy. Hemos sacado este tema, la vida en el pueblo durante el siglo XX, porque ya todos los años digo lo mismo, los temas del pueblo se van terminando, entonces hay que buscar otros por ahí. Bueno, diremos que esta charla, con el tema tan amplio a tratar, podría alargarse demasiado, y por ello, y para ajustarnos al tiempo disponible, daremos unas pinceladas desde el inicio del siglo hasta la Guerra Civil, 1936-1939, para centrarnos en los años 40-70, son los que yo más o menos he vivido y muchos de vosotros igual, que han sido los que de alguna manera, dada la falta de casi todo, por lo menos de los años 40 a los 60, las generaciones que han vivido en ellos han salido marcadas, pero también endurecidas para aguantar o sobrellevar, si fuese necesario, otra vida de menor abundancia y mayores privaciones, que siempre siguen rondando por sus cabezas. Y últimamente me está rondando más, según las noticias que tenemos con el agua y la energía y los demás. Bien, pues bien, la vida en el pueblo hasta los años 60 se corresponde con la vida de un pueblo eminentemente agrícola, similar a la que llevarían nuestros antepasados 300 o 400 años antes, en el que la posición social dentro de la comunidad la determinaba la mayor o menor posesión de la tierra, y en el que los trabajos sobre esta se llevan a cabo periódicamente de acuerdo con el calendario: sementera, barea, recolección, siega, feria, vendimia, San Miguel y tal, y vuelta a empezar, y siempre mirando al cielo. Fuera del verano, julio y agosto, los labradores pensando en dónde irían y qué harían al día siguiente, y los jornaleros esperando que alguien les avisase para realizar trabajos esporádicos: la barea, la vendimia, cavar, plantar viñas, olivas, limpiar y andar pozos. Y cuando no tenían trabajo los obreros, bueno, pues una carga de leña o a cazar pájaros con ballestas, o sea que eso lo hemos conocido. Para dar una idea de la vida que llevaban nuestros antepasados, valga esta catalogación que de ellos hizo un escribano de los siglos anteriores. Son hombres del campo vengo y al campo voy. A principios del siglo tenía el pueblo 3.377 habitantes, había 189 labradores y 427 jornaleros. Fijaros la diferencia. De los primeros, de los labradores, el 76% sabían leer y escribir, y de los segundos solo el 46%. Pero estas cifras para mí no son verdaderas, podría decir, porque no nos engañemos, seguramente la mayoría de ellos solo sabía mal leer, escribir su nombre y hacer alguna operación de suma y resta sencilla. Hemos conocido, por ejemplo, no tengo que ir a otro sitio, a mi casa, mi madre cuando vendía garbanzos, pues tenía un librito de esos, de 1 kilo a tanto, 3 kilos a tanto, y de eso se valía. La base de los trabajos agrícolas eran los animales de tiro: bueyes, mulas y burros, que si nos retraemos al siglo anterior, la gran mayoría ya bueyes, pero todavía quedaban al principio del siglo unas 20 yuntas. En los años 50 hemos conocido 4 o 5 yuntas también, pero poco a poco fueron siendo sustituidas por las mulas, que imponían otro ritmo a los trabajos agrícolas y a los desplazamientos. Bueno, pues yo digo que una mula andaba a unos 4 o 5 kilómetros por hora, y un buey, pues a lo mejor a 3, eran cansinos, quedando todavía en la década de los 50, como hemos dicho, unas 4 o 5 yuntas. Había otros trabajos que se realizaban en el campo, como el de los pastores, que cuidaban de que su rebaño comiese. Ya sabéis que estaba dividido el término en cuarteles y cada uno tenía un trozo asignado. Con ninguno de estos trabajos que hemos comentado, que se llevaban a cabo al ritmo lento, al ritmo del paso de los animales, las personas se estresaban demasiado. Y si alguna vez lo hacían, dándoles un par de palos al animal, se solucionaba. El eje principal del pueblo para el desplazamiento hacia el campo, yuntas de mulas y rebaños de ovejas, eran las calles San Sebastián, José Antonio, que se corresponden con San Sebastián, la calle José Antonio,
y Calvo Sotelo, por la calle Real. Normalmente de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. Este eje era muy transitado, adornado por el ruido chirriante de los carrillos de los arados y el acompasado de los cencerros de los rebaños. En verano el tránsito anterior era sustituido por el paso de los carros vacíos sobre la 1 a las 2 de la mañana y cargados de miel de 7 a 8. Cosas que hoy suceden con la mayor naturalidad y por eso no las apreciamos, como era pasar de una habitación a otra por la noche. Entonces había que echar mano del candil, farol o capuchina, pues solo podía haber luz eléctrica, solo solía haber luz eléctrica en la habitación donde se vivía, el cocedero, y eso cuando se estuviese enganchado, pues hasta 1907 no hubo esa posibilidad y seguramente se tardó bastantes años en que todas las casas tuviesen luz eléctrica, aunque en la mayoría hubiese solo una bombilla. ¿Y qué podemos decir del aseo personal diario? Con la palangana y la jarra de agua. Lo normal era lavarse la cara con la toalla, o trapo humedecido o trozo de camiseta vieja. ¿Cuántas veces se lavaban el cuerpo entero? Seguramente 1 o 2 veces al año. Yo creo que me pasaba. Podemos figurarnos el tufo que desprendían las personas, aumentado por el olor a humo permanentemente incrustado, ya que la vida diaria se hacía en la cocina cocedero donde estaba la lumbre. ¿Cuántas veces se cambiarían de ropa interior? Pues yo aquí, los más limpios seguramente cada 15 días. También creo que me pasó un poco más, no me pasó, me queda corto. ¿Y dónde se tenían que hacer las necesidades fisiológicas? Pues en el corral, que cada casa tenía, donde vivían unas cuantas gallinas y un gallo, que algunas veces le daba por atacar cuando se encontraba uno en plena faena. ¿Y qué podemos decir de las amas de casa de los años 40-50? Que prácticamente sin medios tenían que dar de comer a su familia a base de guisos simples, encebollados, caldillos, patatas viudas, gachas, etc. En estas circunstancias les creía llover a los actuales cocineros de las estrellas Michelin. Recordemos que la comida diaria de pobres y ricos era el cocido, bien a mediodía o por la noche, hecho lentamente en la lumbre de paja, que con mayor o menor abundancia de ingredientes, según las casas, ha sido la base de la alimentación durante todo el siglo hasta la década de los años 60. La gran tragedia que tuvieron que sufrir los antepasados fue la gran mortandad infantil, que hasta la segunda parte del siglo, como luego veremos en las diapositivas, no se llegó a disminuir, consiguiendo prácticamente al fin su desaparición sobre los años 70, gracias a los avances de la medicina y de la mejora de la alimentación y de la higiene personal. En aquellos tiempos, el tener un trabajo fijo durante el año era un privilegio. A partir de la década de los 60 ya existían 2 establecimientos anteriores de dulces, digamos el tío Fermín y el Cojo Escobón, que se llamaba, el padre de Rococo y de su hermano. Pero entonces emergió una industria de dulces, caramelos, mazapán, frutas escarchadas, tal, a cargo de los hermanos, como hemos dicho, Corroto Corral, Félix y Francisco, que todo el mundo le llamaba Rufino, pero su nombre era Francisco, Corroto Corral, que dieron trabajo a muchas mujeres y sobre todo en las temporadas de Navidad, teniendo después bastante personal fijo. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la mujer cuando trabajaba era trabajar en el campo, o bien en la siega, o bien en la barea o tal. La única salida que tenían era irse a servir a Toledo y algunas a servir aquí a Galvez. En los años 60 también, por ejemplo, Almacenes Cogabra, pues también dio empleo, me parece que eran sobre 7, entre el empleado Mariano Braojos y los 6 empleados que tenían en la fábrica de mosaicos. Bien, también daba empleo Juanito Alonso en su tejar, no tanto creo yo, pero claro, tenía que desplazarse al pueblo donde tenía el tejar. A partir de 1960 o 70 la agricultura se legalizó, necesitando menos personal, que se dirigió a la ganadería de cerdo de la fabricación de muebles, y también muchas familias emigraron. Esta última actividad, en la que se llegó a ver unas 14 fábricas entre particulares y cooperativas, dio trabajo fijo a más de 200 hombres, pudiendo asegurar que nuestro pueblo había dejado de ser agrícola para ser considerado industrial al terminar el siglo. Pero la crisis de 2010 hizo que casi todas desapareciesen.
resistiendo algunas hasta 2013 y hoy en día solo quedan algunas testimoniales. Me pregunto yo, ¿actualmente qué somos? ¿Agrícola, ganadero? Aunque estas actividades solo absorben una pequeña parte de la mano de obra existente que tienen que buscar trabajo en otras localidades y actividades. Los que han llegado al final del siglo y los que han muerto en los años cercanos a los 80 ya han conocido, aunque haya sido al final de su vida, una época de abundancia, acompañada de una menor necesidad de los trabajos físicos que durante la primera mitad y parte de la segunda eran el fundamento de la vida cotidiana. Como hemos dicho, la gran tragedia que vivieron fue la guerra civil. El cambio de régimen del gobierno de España de monarquía a república en nuestro pueblo no tuvo mayor efecto inicial que el cambio de nombre a algunas calles, pero la deriva que tomó aquella fue consecuencia de otra gran tragedia que vivieron nuestros padres y abuelos, que fue la guerra civil, y aunque aquí no hubo combates, sí hubo combatientes en uno y otro bando que eran hermanos y familiares. Durante el primer año de guerra desaparecían las fuerzas del orden público, los milicianos de la FAI y otros visitaron los municipios de la zona y, orientados por señaladores de cada pueblo, se dedicaron a asesinar a unos por sus ideas políticas, a otros por sus bienes y a otros por rencillas. En nuestro pueblo, ya lo veremos luego, entre el 6 de agosto y el 15 de noviembre de 1936 fueron asesinados 16 varones. Tuvimos suerte porque en Menasalva mataron a 40, inclusive a 2 mujeres. Aparte de esta muerte, la huida de los que se creían amenazados, la llegada de desplazados, la requisa y el almacenamiento de víveres y los combates cercanos en la zona de Argés, que luego veremos, la vida del pueblo siguió con su ritmo habitual hasta la llegada de las llamadas Fuerzas Nacionales el 27 de marzo de 1939. Los temas a desarrollar son múltiples. Aquí he puesto unos cuantos que ya no tienen vigor. Por ejemplo, podríamos hablar de los pregones, el pregonero que anunciaba por las calles lo que se vendía, se compraba o se perdía, los serenos que cuidaban de la quietud nocturna, lo del cerdo y el guarro de San Antón, que todos recordaréis, que se soltaba y tal, las cochuras en los hornos de pan, que alguien puede decir, pero antes iban las mujeres a cocer a los hornos, pues iban las mujeres a cocer a los hornos, lógicamente el que tenía harina, y los demás iban a comprar el pan y llevaban lo que se llamaba la tarja, le hacían en lugar de pagar diariamente, le hacían una ranura, una herida en la tarja y luego lo pagaba entero. Las matanzas, que ya que se suele hacer también, los lutos, que aunque siguen existiendo, pero muy amortiguados, la iglesia, que entonces todo en latín, que no nos enterábamos de nada, las hermandades que se suprimieron, como sabéis, el velo que las mujeres tenían que usar para entrar en la iglesia, el pelú, los cantares que hacían los quintos, con todo el funcionamiento de los sorteos y todas las cosas esas, los coches de línea y los chicos, ya sabéis que había un coche de línea, y luego había taxis particulares que operaban también como no como taxis alquilados, sino recogían viajeros. Vamos, luego comentaremos algo. Los cines, hemos tenido siempre el cine ideal, el cine moderno y el último de Fabián, que dicen que no me acuerdo yo, pero se llama el cine español, parece ser. Los bailes, las posadas que había. Y otra cosa que quiero recordar es los cadetes de Toledo en el pueblo que venían en los años 50, venían a pie desde Toledo y se alojaban, o sea, la noticia pedagógica, se alojaban en las casas de un método que se llamaba el acantonamiento. Iban los alguaciles con las unidades, las secciones, por la calle y ya lo tenían estudiado, a esta casa uno, a esta casa dos, según las posibilidades de cada casa. Y lo que tenían derecho, o sea, tenían la obligación de darles, como decían las ordenanzas antiguas, cama o colchón en el suelo, asiento a la lumbre, agua y vinagre. Bien, pues luego los cadetes comían en la plaza y por la tarde normalmente pues cogían a los chiquillos del alojamiento y les llevaban a comprarles alguna chuchería. Luego también por la tarde la música de la academia tocaba en la plaza, bueno, y había un pequeño baile.
de aquí iban a pie al Alcorcón, salían de madrugada al día siguiente, que prácticamente coincidía con la noche de San Juan, que aquí en Galvez existían lo que se llamaban las enramadas, que también se ha perdido, pinturas florales que se hacían en los testeros de las casas de las mozas, digamos de buen ver por alguno que la quería. Bueno, en fin, estos temas, ya digo, ya los hemos tocado un poco y vamos a ver ahora los temas de la conferencia. Lo primero vamos a ver la población a lo largo del siglo, causas de la muerte. Luego hablaremos de la sanidad, los médicos, practicantes, farmacéuticos, veterinarios. Los alcaldes, según dicen que han hecho notorio durante su mandato. Hablar de la enseñanza primaria, de las escuelas, de los maestros, de los párrocos y sacristanes, del agua potable, de los caños, de las fuentes, de las casas particulares, que en los años 40 nos servíamos de varias casas particulares para beber. El teléfono, el automóvil, la luz eléctrica, la radio y la televisión, que aunque algunos son del siglo anterior, de los últimos del siglo anterior, pero de alguna manera han influenciado en nuestra vida todas estas cosas, el teléfono, el automóvil, la luz eléctrica, la radio y la televisión, también dan unas pinceladas. Y luego hablaremos de una serie de familias que, dada su posición económica, pues han influenciado también la vida del pueblo. Y luego también al final acabaremos con fotos de personajes que hemos reportado. Bien, la población de Galvez durante el siglo XX. En el año 1900 tenía el pueblo 3.377 habitantes. El año 1910, 3.830, es decir, la población va aumentando. El año 1920, 4.419. En 1930, 4.959. Y el año 1929, concretamente, teníamos 5.136 de derecho y 5.008 de hecho. A partir de entonces, lógicamente viene la guerra, empieza a disminuir. En el año 1940, 4.403. Aquí hay un pequeño aumento. En el año 50, 4.626. Pero a partir de ahí mucha gente va a emigrar, ya de falta de trabajo agrícola va a emigrar a Madrid y prácticamente va decayendo. Año 1960, 3.828, año 1970, 3.198, 1980, 3.097, año 1990, 3.043 y ya al final, 2000, 3.082 y ahora, bueno, puesto aquí de Castilla-La Mancha, el año 2021, pues 3.016. Ahora andaremos por ahí también, unos cuantos menos, pero poco. ¿De qué se morían? ¿De qué se morían? Aquí he hecho un pequeño cuadro entre 1900 y 1970. Adultos, párvulos y totales. Entre 1900 y 1909, la media de muerte de adultos era 42 y de párvulos 68. Párvulos hasta 7, 8 años. Fijaros en la gran cantidad de niños que se morían. Total, 110. Entre 1910 y 1919, 46 adultos y los párvulos van disminuyendo, 51. 1920 y 1929 tenemos 41 párvulos solo. 1940, 49, 24. 1950, ya digo que esto es la media de años, de 1950 a 59, 4. Y ya prácticamente entre 1960 y 70, esporádicamente alguno moría, pero menos de uno. Esperanza de vida al nacer. Claro, la esperanza de vida al nacer influía mucho la edad de muerte de los niños, de tal manera que para una persona que nacía en el 1900 la esperanza de vida eran 35 años, pero eso no quiere decir que no hubiese gente que llegaba a los 80, pero es que la media bajaba mucho con la edad de los niños que morían, la cantidad de niños que morían. Quedaban 34 para varones y 36 para hembras. Sin embargo, en 1998, erradicada la mortalidad infantil, la esperanza de vida son 79 años y, estamos hablando del 98, ahora seguramente algo subido, era de 79 años y la de los varones 75 y de las hembras 82. Las causas de la mejora, lógicamente, son la erradicación de la mortandad infantil o juvenil,
La mejora de la asistencia sanitaria, lógicamente, sobre todo pensando en los mayores de 65 años con la residencia, y el notable aumento de la higiene con el agua corriente. La causa de las defunciones. Tratamos de un año de media de 3.400 habitantes. El año entre 1900 y 1904, 56 párvulos y se morían. ¿De qué se morían? De enfermedades de la vía respiratoria, difteria, bronquitis, neumonía, faringitis, un 54%. Del aparato digestivo, gastroenteritis, colitis crónicas y tal, un 16%. De anemia, de la falta de alimentación, un 14%. De meningitis, un 9%, y de otros, sarampión, gangrena de la boca, úlceras, en fin, un 7%. ¿Y los adultos de qué se morían? Pues de todo esto: endocarditis de corazón, gastroenteritis, broncoleumonías, asma, pulmonía. Senestú, pues cuando, según he visto yo en las partidas de defunciones, cuando se pasaba de los 80 años y se moría, el médico no lo pensaba mucho. Senestú, o de anemia, de cualquiera de las dos cosas. Las mujeres, después del parto, fiebres puerperales, se morían bastante también. Después del parto no la limpiaban bien y tenían unas fiebres altas, que llamaban hasta fiebres puerperales, se morían. De tuberculosis, de cirrosis y alguna más. La sanidad dental. Bien. Desde finales del siglo anterior, los médicos, bueno, desde tiempos de hace 300 o 400 años, Galvez siempre ha tenido dos médicos. Primero, había uno titulado profesor de medicina y otro que era el sangrador, barbero, sacamuelas, que degeneró en cirujano y que ya en este tiempo estaba a la misma altura que profesor de medicina y firmaba las defunciones también. Los dos médicos del pueblo a primeros del siglo eran don Joaquín Calvo Mateis y don Ignacio Sendín González, que los dos dejaron descendencia en el pueblo. Ya sabéis que don Joaquín tenía un hijo que se llamaba don Joaquín, que era maestro de aquí, y un hijo médico, don Damaso. Ignacio Sendín González pues también dejó descendencia aquí, entre ellos el practicante Jesús Sendín, que hemos conocido entre los años 40 y 70, pues hemos conocido. Aquí vemos las dos fotografías, Calvo aquí y Sendín aquí. En las temporadas que les faltaba, bien por enfermedad u otras causas, atendían a los enfermos Damaso Calvo Parras, que era el hijo, Francisco Lara Hernández, Joaquín de las Viñas, Víctor López Barrantes o Fausto González Juan. El año 1933 vino al pueblo de médico don Juan Jerez Martín y don Pedro Loris Gil. El de la fotografía es don Juan Jerez, el padre de la formación Tigre, de Milagro, Mini. En 1937 sabemos que el médico, ya había uno, solo sabemos uno, Miguel Zamora Veronesi, que no se ve bien el apellido, que era canario. A partir de la guerra civil ya nos suenan algún médico de entonces: Giraldo Álvarez Fuentes, Celestino Díez Valdeón, don Ramón, que no me acuerdo cómo se llamaba, don Ramón, pero vamos, el nombre encima. En 1960 Víctor González Martín, y también don Luis San Román, Enrique Luis Maidobro, en 1962 Lisardo Colino Alonso, y a partir de 1966 don Emiliano Miranda Vega. Recordemos que don Enrique y don Emiliano vivieron en un chalet que había en el sitio que ocupa el hogar de jubilados, un chalet que le hicieron allí. Veterinarios. El año 1989 ya estaba aquí don Julián Adrián Benavente Martín, que es el bisabuelo del actual alcalde. Vivía en la plaza del Corro. En ese momento se casó con Juana Bejarano Ortiz y se fue a vivir a la calle Botica en 1919. En 1907 también, no sé si habría tres veterinarios, pero aparecen ahí: María Díaz Zorita Recio, que vivía en la calle del Agua, y Saturio Benavente Martín, que vivía en la Plaza Garrido.
Saturio y Julián eran hermanos, hijo de Martín, que había venido de la Puebla de Montalbán en el siglo anterior. No se sabe si era veterinario, no en los sitios que está veterinario, o albeitar o entendido en animales. Albeitar es una especie de practicante de animales. Esta es su fotografía. Julián Adrián Benavente Martín, que murió en el año 38. Aquí vemos otra fotografía, que iba a decir, no tiene nada que ver con lo que tenía, pero sí que tiene que ver, que es de Gonzalo Fernández Sánchez Román, abuelo de los actuales Juan Manueles. ¿Y qué pasaba entre ellos? Bueno, pues que lideraban dos grupos de opinión, dos grupos, no podemos decir que eran políticos, dos grupos de terratenientes que querían mandar el ayuntamiento, digamos. Y entonces, claro, al haber solo un veterinario, en los años veintitantos, don Julián Adrián Benavente Martín, pues prácticamente todo el que tenía animales estaba de alguna manera debajo del veterinario. Y entonces, en aquel tiempo se pedía el voto. Aquí había votos para concejales, de cuando en cuando. Y se le preguntaba con descaro, oye, ¿tú a quién vas a votar? Pues a usted. Bueno, entonces, viendo la influencia que tenía el veterinario en la gente, digamos, en los labradores, pues Gonzalo Fernández dijo, pues nada, pues traigo yo otro veterinario aquí, y trajo a don Justo Santos. Trajo a don Justo Santos sobre el año 32, y ocurrió lo siguiente. Don Julián Adrián, vino un comerciante, digamos, que estaba de dependiente en la casa de Gonzalo Fernández, y se hizo novia de la hija de don Adrián, y entonces le sacó de allí, y al casarse le puso un comercio que ha sido el que ha habido en la calle Botica, regentado últimamente por el padre del alcalde Saturio. ¿Y qué pasó con don Justo? Porque don Justo se hizo novio también de la hija de Gonzalo Fernández Sánchez Román, hermana de Juan Manuel, y se casó con ella. Bien, aquí vemos el yerno el abuelo del alcalde actual, se llamaba Manuel Fernández Molina, que era de Villalta de los Montes, y se casó con Paula Benavente Vejera, hija de esta. Y don Justo se casó con Carmen Fernández Sánchez Román, y vivieron en la casa que hay frente a la iglesia. Bien, esta es la fotografía de la boda en 1935 de don Justo y doña Carmen. Era una boda de alto copete, esta no se veían, veis ahí con los lacitos mosca y tal igual. Y lo bueno que tiene esta foto, aparte de la fotografía de los novios y tal, es que se ve el retablo que había en la iglesia y que fue destruido durante la guerra civil, el retablo que había aquí, del siglo XVII. Bien, aquí esto es un acuerdo del ayuntamiento del 10 de agosto que dice: proponer la destitución de don David Ruiz Arroyo, que era el farmacéutico de la plaza, casado con doña Teresa Fernández Sánchez Román. Pero este había sido asesinado ya, el día 5 fue asesinado ya. Y el de don Justo Santos García, que viene desempeñando indebidamente, dicen aquí, y merced a una maniobra caciquil, la plaza de veterinario interino, por ser ambos notoriamente enemigos del régimen republicano, al que han combatido con todos los medios que han tenido a su alcance. Ese era... enemigo del régimen, era la excusa para cogerte y fusilarte en aquellos tiempos. Bien, al desaparecer don Julián, el año 38 se quedó don Justo solo, y hasta el año 1955 no hubo un segundo veterinario, que fue Guillermo Bejarano Corroto, que era natural del pueblo. Bien, farmacéuticos. Pues en 1895 ya estaba aquí don Víctor Arribas de la Cantera, que vivía en la calle Cotanillo, y que luego fue a vivir, puso la farmacia donde tiene Bastanchur y la Rosalía.
También había otro que se llamaba León Sánchez Collado. En 1926, don Víctor solicita la baja. Este hombre se fue aburrido de aquí de Galvez por lo siguiente, no por culpa del pueblo, sino por sus circunstancias. Tenía una hija que se llama María Victoria, que se casó con Mariano Fernández. Mariano Fernández era hermano del que hemos dicho ahora, de Gonzalo Fernández. Y se divorciaron, se separaron, bueno, no se divorciaron, se separaron. Pero cada vez tenía un hijo que era militar, que era Isidoro. Isidoro salió de la Academia de Infantería el año 1922 con el empleo de alférez y tenía que haber ascendido al año 24. Pero el año 24, antes de cumplir los 2 años de alférez, murió en la guerra de África. Entonces él hizo unas reclamaciones, fue a buscar el cadáver allí a Ceuta, hizo unas reclamaciones para que le diesen alguna medalla, no le dieron nada. Entonces, le digo, se fue aburrido de aquí y se fue a Polán. Entonces, sabéis, es Isidoro Arribas y Arribas. Que se le puso una calle, la calle del hospital está dedicada a él, teniente, pero no era teniente, era alférez, pero bueno, es igual. Bien, el año 26, en esa vacante, viene don David Ruiz Arroyo, que era de ventas, y se casó con Teresa Fernández Sánchez Román. Puso la farmacia en la plaza, plaza del Ayuntamiento número 10 hoy día. El año 1930 viene también de farmacéutico don José María Cogolludo Bejarano, que aunque nacido en Ujena, su padre había sido maestro en Ujena y era natural del pueblo. También se casó con Josefa Fernández Sánchez Román. Los dos farmacéuticos eran concuñados, estaban casados con 2 hermanos. La farmacia la hemos conocido, lo que tenemos unos años ya, en la plaza Primo de Rivera, actual Plaza de España, en el local que ocupa hoy con el Sato. Don David fue fusilado, como hemos dicho, el 5 de agosto de 1936 y un mozo que tenía, que era el parentesco, era hermano de la mujer del practicante Sendín, de 17, 18 años, pues también le fusilaron, el mancebo. De tal manera que Jesús Sendín, después de la guerra, aunque la farmacia era titular, una farmacéutica de Córdoba, él la ejercía de jefe, podríamos decir, y de mancebo en la farmacia. Esta es la titular de la farmacia de la plaza, doña Carmen Zamora de los Pesi, de Córdoba. Bien. En la década de 1970 vino Ricardo Rico Huete, casado con Milagro Jerez, y después de jubilarse, pues la titularidad pasó a Milagro, la hija. Y luego después, como sabéis, esto ya fuera del siglo ha venido, otro farmacéutico, Miguel Ángel Magán de la Rocha, en la esquina de la Casa Fuerte. Alcalde del pueblo. Desde el primero del 1900 aparece Emilio Bejarano Martín, abogado y soltero. Su nombre también figura en el testero de estas escuelas, porque fue durante su mandato cuando se inauguraron, se construyeron estas escuelas. En 1904, Adoración Bejarano Martín, que era su hermano. En 1906, Juan Manuel Fernández Oberá, el padre de Teresa y tal, todos estos y tal. Y también Mauricio Cogolludo Bejarano, caballero. Mauricio era el padre del tío Pipe, si a alguno le suena. No podemos decir más de esto. Pablo Cogolludo Caballero, que era el hermano de Mauricio, que era el padre del tío Pistola y de sus hermanos. Particularidad que tenía, casado 3 veces este hombre. No tuvo familia con las 2 primeras, pero se casó con una jovenzuela, la tercera, y tuvo 6 o 7 hijos. Bien. En 1914, Cirilo Escalera Bejarano, Carramola, de la calle Cotanilla. En 1916, Gonzalo Fernández Sánchez Román.
Durante estos años, 2000, 1918, 1919 y 1920, 18, 19 y 20, se declaró en el mundo la pandemia de la llamada gripe española. Que no tenemos nada que ver nosotros con la gripe, pero así la llamaban. ¿Por qué la llamaban así? Porque estaban en la Primera Guerra Mundial y estaba prohibido en los periódicos hablar de la gripe. Pero España, que no participaba en la guerra, podía hablar todo lo que quisiese. Entonces los periódicos españoles airearon la palabra gripe, la gripe española. Bien. Aunque se dice que en el mundo murieron 40 millones y en España unos 200.000, aquí he revisado yo las partidas de defunción de estos años y prácticamente no aparece ninguno muerto por la gripe. Alguno pone neumonía de tipo gripal, pero nada más, O sea que y las normas que se daban para luchar contra la gripe eran poco más o menos las que han dado para luchar contra el COVID. El espacio abierto, aireación y poco más. Aquí tengo un bando de un gobernador civil que habla de eso, más o menos. La aireación era la manera más importante de luchar contra la gripe. En 1920, Esteban Martín Coronera. En 1922, Felipe Ortiz Briceño, también casado 3 veces. No digo el monte porque es un poco picha santa en su mundo. En 1923 llega la dictadura. Y aquí el comandante de puesto de la Guardia Civil, que era el cabo Candelas, padre de un brigada que hubo aquí, pues le dan órdenes al cabo Candelas de que reúna a la justicia y que hagan una votación para elegir alcalde. Entonces el cabo Candelas reúne el ayuntamiento a la justicia y dice: venga, a votar a ver tal. Sale designado alcalde Mariano Cogolludo Vázquez. Mariano Cogolludo Vázquez, como hemos dicho, era un maestro jubilado que había sido maestro en Ojena y era el padre del farmacéutico de la Plazolilla. En 1925 es alcalde Juan Vicente Velar Bejerano, del grupo del veterinario. Y en 1927 Manuel Colino Prieto. El apellido Colino, luego veremos, aquí al final del siglo XIX vinieron una serie de apellidos de la parte de Zamora que entre tiendas y comercios colmaron el pueblo. En 1928 es alcalde José María Cogolludo Bejerano. Hemos dicho que el farmacéutico segundo. En este momento hay 13 concejales por los habitantes. En 1930 es designado Ángel Cogolludo Sobrino, que es Tinte. En 1900, entre el 30 de septiembre y el 30 de enero de 1931 entonces lo designaba el gobernador civil, Gonzalo Fernández Sánchez Román, en la dictadura. El 15 de diciembre de 1930 va a haber una confrontación entre los dos grupos. Y es por lo siguiente: de uno de los grupos, Mariano Carrobles Martín, junto con su hermano, que eran los dueños de la fábrica de harina, pues quieren destituirlo porque su oficio, digamos, de concejal no quería ser porque era rematador de pesas y medidas, es decir, los que entonces por la calle iban con romanas y con medidas que era obligatorio. Cuando se vendían cosas al por mayor en las casas, pues tenían que ir los pesadores a hacerlo. Bueno, pues entonces el grupo lo destituye a Mariano Carroles Martín porque lo que querían era meter a Gonzalo Fernández Sánchez Román de concejal, porque al no ser concejal no podía ser diputado en Toledo. Bien,
Entonces hay una confrontación. Del primer grupo podemos decir que eran Gonzalo Fernández Sánchez Román, Teleforo Adoración, José Morán Ferrero, Luciano Martínez Búa, Felipe Ortiz Briceño y tal. Y del otro grupo lo capitaneaba Juan Vicente Ovelar Gerano, aunque en la sombra estaba el veterinario, como he dicho, don Adrián, Ángel Cogolludo Sobrino, Pipe, Agustín Colino Prieto, Mariano Carroble, José María Cogolludo Gerano, Manuel Fernández Molina, el abuelo del alcalde, Dionisio Vázquez, y tal. Total, hay una confrontación, pero aunque el gobernador civil había hecho un escrito indicando que debían nombrar a Gonzalo Fernández Sánchez Román, dicen que no están de acuerdo y nombran a Pablo Carroble Martín. Desde entonces los dos grupos, el primer grupo, digamos, ya no acude al ayuntamiento, ya deja el gobierno al segundo grupo. El 30 de enero de 1931, Ángel Cogolludo Sobrino es elegido alcalde, el tío Pipe. El 15 de abril, como sabéis, se declara la República. Bien, pues a las 17 horas, Ángel Cogolludo, el tío Pipe, Adrián Cogolludo, el tío Pistola, y el abuelo del alcalde, entre otros, Manuel Fernández, van al ayuntamiento, ponen la bandera republicana y lanzan un bando. Les obligan a cambiar algunas calles, que lo vamos a ver ahora. Antes de 1850 no había rótulos en las calles, y las calles se decían, calle que desde el Pósito va a la ermita, por ejemplo. Pero ya en la declaración de bienes, el relicto de Francisco Bejarano Payo, que era un gran hacendado, pues ya se dice, en los bienes urbanos ya se dice dónde estaba la casa, ya se dice dónde estaba la casa. En los censos de votantes de 1895 ya aparecen el nombre del votante, la edad, el nombre de la calle, el oficio y si sabía leer y escribir. O sea, ya debía haber rótulos en las calles de alguna u otra manera. Mejores o peores debía haberlo ya. En 1929, en los acuerdos del ayuntamiento, en tiempos de José María Cogolludo de Gerano, el farmacéutico, se dan nombre a algunas calles. Dan el nombre de Realina María Cristina a la actual calle del Agua, que la gente siempre la llama calle del Agua. Del Teniente Arribas, a lo que hemos dicho, a la calle del Hospital. De la Ermita, a la que desde la Ermita sale el Camino de la Salva. Y de Totanés al llamado Callejón del Conquense, que yo creo que es al final de la calle Carlos Sotelo, a la izquierda, esa calle que sale a la izquierda. Bien, en 1931, con la República, pues lógicamente les obligan a quitar todos los nombres que se parezcan a la monarquía o a los santos o tal. De tal manera que se da a Santa Catalina, la ponen de la República, a la Plaza de Primo de Rivera, Plaza de Pablo Iglesias, a la de San Sebastián, 31 de mayo, a de Regajos, de Galán y Hernández, de María Cristina, de Emilio Castelar, la calle Real, de Julián Besteiro, y la calle de la Iglesia, de Manuel Azaña. El año 39, cuando vienen los llamados nacionales, pues todo vuelve a su tal, y la plaza la dan un nuevo nombre, la plaza se llama de la Constitución, la dan el nombre de Plaza del Generalísimo, como todos sabéis. A la calle San Sebastián la dan el nombre de José Antonio, a la calle Real la dan el nombre de Carlos Sotelo, y nombran a dos nuevas calles, que son el 18 de julio, día del alzamiento nacional, y el día 27 de marzo, día en que se libera el pueblo. Luego, en 1918, con la ley de la memoria histórica, pues había habido que renombrar algunas calles y en fin, y se han puesto los nombres en cerámica, pero esto ya se sale del siglo. Bien, seguimos, y en 1931 hemos dicho, alcalde Adrián Cogolludo Vázquez. Durante su mandato se ponen 4 fuentes metálicas con agua corriente. Las fuentes metálicas, una se pone delante de la escuela, aquí, con un pilón, otra frente a la casa del tío Fermín en la calle Teniente Arribas, ahora antigua del hospital, frente, otra se pone en la plazolilla y otra se pone en el Cotanillo.
La del Cotanillo la quitan, no sé por qué, la quitaron pronto. Actualmente todavía dan la vuelta a las fuentes estas metálicas. Una está delante delante del Cotanillo, se ha puesto una, otra está en el parque al lado de la propia del Rollo, y otra está en el tanatorio, delante del tanatorio. La otra cuarta no sé dónde irá a parar. La de la ermita no es de esas, es de obra. Se construyó al mismo tiempo, pero es de obra, no es metálica. Bueno, aquí hay un pequeño incidente que se da el día 2, 3, los días 2, 3 y 5 de abril de 1932, que se publica en el Castellano. Dice, incidente en Galvez. Dice que después de haber hecho la novena a la Virgen de los Dolores, pues que como estaba prohibido por el gobernador civil las procesiones, porque podían dar lugar a tumultos, pues la Virgen estaba en la iglesia. Entonces se juntaron unas cuantas mujeres y fueron al cura a decir que querían llevar la imagen a la ermita. El cura le dijo, mire, no, debe ser el alcalde el que lo... Fueron al alcalde y hablaron con él y dice que lo sacaron con escobillas, yo no sé qué harían, al tío Pistola. Y el tío Pistola dijo que sí, que a la procesión, y no solamente dio el permiso, sino que cooperó en llevar la Virgen al este. Pero al día siguiente resulta que un grupo de obreros fue a la iglesia, a la ermita, cogió la Virgen y la volvió otra vez a la iglesia, no sé por qué, la volvió otra vez, dando lugar a incidentes. Esos días también hubo, el día 5 también hubo otro incidente yo creo que en la fonda de los Caceres, por allí, tuvo que haber, porque debía ser donde estaba alojado don Justo Santos. Y es que, dice, un grupo de obreros, después de beber vino en el ayuntamiento y comer tostones, se dirigió para pedirle la afiliación a don Justo. Don Justo, que no negaba que era de filiación comunista, pero que no tenía documentación. Pues bien, pues ahí se juntaron dos grupos de obreros y de patronos y llegaron a las manos y hubo algún herido que otro. Y de tal manera que visitó el pueblo el gobernador civil diciendo que todo ello se debía a la enemistad que había entre el veterinario, entre un veterinario y el otro veterinario. Bueno, bien, el 21 de febrero de 1936 el alcalde sigue siendo Adrián Oviedo Vázquez, pero ya en este momento el gobernador civil va quitando a los concejales, algunos concejales conservadores, y va poniendo a otros nuevos, como por ejemplo Félix Gamero Vázquez, que luego veremos por qué digo esto, a Federico Maizonada Galán y a Victoriano Guillo Sánchez. Uno fue alcalde, Félix Gamero Galán, del pueblo durante los asesinatos, y estos dos, Federico Maizonada Galán y Victoriano Guillo Sánchez, pues fueron dos cabecillas, dos jefecillos. Uno llevaba la fábrica de harinas de los dos fusilados y el otro pues la productividad de tierras y mulas y tal. Hablo jefecillos no porque matasen a nadie ni nada, sino porque bueno, eran jefecillos, eran distinguidos. Bien. Desde el día 28 de abril de 1936 al 4 de febrero de 1937, el alcalde, como hemos dicho, era Félix Gamero Vázquez, y durante su mandato van a tener lugar los fusilamientos por gente que venía de fuera, los de la camioneta, los llamamos. Vamos a ver que mataron a 16 de una manera rápida. Vamos a ver. David Ruiz Arroyo, el primero, el 6 de agosto, el 13 a Gonzalo Fernández Sánchez Román y a los dos dueños de la fábrica de harinas. El 15 de septiembre, Pablo Raojo, Gonzalo Martín, este será el mozo de la farmacia, Emilio García Alonso, de 44 años, y Marcelino Gómez, el padre del tío Cancán, el tanquero. El 17 de septiembre del 36, Pílez Ramírez Municipal, que era carpintero, Hipólito Corroto García, secretario del juzgado, y Julián Corroto Santos, pero estos dos no los fusilaron aquí en Galvez, sino que fusilaron en Huelva Nueva, porque iban huidos
Y lo cogieron allí los milicianos y lo fusilaron. El día 13 de octubre del 36 a Telefort, señorito, con Abdón, Rufino, Corroto, Braojos, Labrador, Mechán, de apodo. Y los últimos fueron Celso Sendín Gutiérrez, dependiente de comercio, Cándido Vázquez Martín, Labrador, y Ángel Galán Moreno Labrador. Y el último, una cosa rara, que es un niño de 15 años, un joven de 15 años, hermano de uno de los dos anteriores, del padre de Domingo Chanel, que le cogieron porque ayudó a su madre, a su hermana, a pasar el río al otro lado. Le cogieron los milicianos y su hermano no podría hacer nada para salvarle, el caso es que los milicianos le fusilaron. Volvemos a anterior. Hemos dicho ya que estamos con Félix Gamero Vázquez, Dasio le llamaban, Rueda le llamaban. Según datos que tengo yo, murió ejecutado en la prisión de Ocaña en 1944. Entre el 4 de febrero de 1937 y el 12 de febrero de 1939 fue alcalde del pueblo Leoncio Martín Flores. El tío Moño, vamos, tío Moño. Durante su mandato vamos a tener combates los más cercanos de la guerra en la zona de Argés, que ahora veremos. Bien, resulta que los nacionales, los llamados nacionales, cuando tomaron Toledo, el 17 de septiembre del 36, cogieron una parte de terreno muy pequeña, de tal manera que las fuerzas republicanas tenían observación de Toledo. Tenían observación de los cerros de los Palos y por ahí, observaban Toledo. Y hacían fuego de fusilería sobre las casas y tal, aunque no fuese muy efectivo. Pero antes del 7 de mayo ya bombardearon las fábricas de armas con artillería. Entonces las fuerzas armadas nacionales dijeron, pues esto hay que ampliar la zona para que no tengan visión sobre Toledo. Entonces, desde el 7 de mayo hasta el 9 de mayo hicieron un ataque, un avance, que el frente estaba cubierto, como era un frente inactivo, por la 46 Brigada Mixta, que estaban durmiendo un poco más o menos, y avanzaron unos 6 kilómetros hacia el sur y unos 2 o 3 kilómetros hacia el oeste. Pero las fuerzas republicanas, al ver que hay un ataque en este sector, pues acumularon fuerzas, y entonces se dieron unos combates a partir del 9 de mayo, y aquí por Gálvez pasó la división, una de las divisiones más famosas del ejército republicano, la división Lister. Lister. Bien. Se supone, yo he oído que aquí tenían las cocinas donde comían, en la calle Cristo. También se supone que había algún tipo de hospital de sangre, para hacer la primera cura aquí y evacuarlos a la Barbosa. Bien, pues, como hemos dicho, los republicanos, hacen un contraataque y hacen que los nacionales retrocedan, pero no pasan de la Bastida. En la Bastida se quedan ya los nacionales y tal. Bueno, aquí está la de antes. Hemos dicho que los nacionales llegan inicialmente a esta zona, hasta Argés, pero luego son rechazados hasta esta otra. Y aquí unos se quedan conformes porque han tomado una parte del territorio y los otros se quedan también conformes porque los han echado hacia atrás. Bien, los republicanos montaron unos ataques fuertes, porque no en todos los combates tenían carros de combate. Aquí utilizan hasta 10 carros de combate de 26 rusos. Lo veremos ahora.
Mirad el carro ruso, el T-26, que tenían un cañón de 45 milímetros, cuando los nacionales, los carros que tenían eran carros alemanes que no tenían nada más que ametralladoras, eran, pues este pesaba 10.000 kilos y el otro 5.000. Y os pongo los carros actuales, en comparación con ellos, el Leopard 2 ahora que tiene el ejército español, que pesa 62 toneladas, 62.000 kilos, en comparación con 10.000 o 5.000 que tenían este otro. Aquí vemos una fotografía que es cuando se derrumba el frente el 27 de marzo, se ve la Sierra de Alpuébrega, miradla, y avanzan desde el Cerro Los Palos y por ahí, avanzan las unidades, un poco aquí se ve caballería y un blindado aquí que avanza. Ya hemos dicho que la zona esta, el 27 de marzo es cuando las fuerzas nacionales ocuparon la zona. Seguimos, como hemos dicho, 27 de marzo, la elección del pueblo. Aunque hay quien dice que las fuerzas militares no entraron en el pueblo hasta el día siguiente, porque ya se hizo de noche y no quisieron entrar, pero sin embargo los que estaban huidos, un grupo de los que estaban huidos, entre ellos el Bonifacio Martín Ortiz y seguramente el Teovistos Cabrero y unos cuantos que andaban por ahí esperando que se librase para venir aquí, pues fueron al ayuntamiento y se hicieron dueños del ayuntamiento, digamos, hicieron una junta y nombraron a presidente accidental a Bonifacio. Ya el 21 de abril, el gobernador civil nombró alcalde a Guillermo Manrique Robles, Matías Pichón. A la vez, hay unos acuerdos del ayuntamiento, unas órdenes del gobernador civil, en el cual se dice que se repongan los cargos que habían sido instituidos durante la República. Justo Santos, Juan Jerez, que era el médico, y José Antonio Monpó, que era el investigante. Los tres habían sido destituidos de sus cargos. Se abre un expediente a don Ángel Rubio Galán, que había sido secretario del ayuntamiento durante todo el tiempo, pero parece ser que no le encuentran nada, pues ha sido el secretario que hemos conocido hasta los años 70, pues en el ayuntamiento. Las fechas son más o menos aproximadas. El año 1943 a 49, el alcalde Celestino Martín, alcalde que vivía en la plazolilla. Del 49 al 53, alcalde Marcelino Martín Ortiz Coronera. El secretario el secretario era Ángel Rubio, pero también había de auxiliares Sinesio Colino y Mariano Ramírez Cogolludo, que luego será alcalde. A continuación, aquí tenemos. Del año 1953 al 73, el alcalde Mariano Ramírez Cogolludo. Esta es su fotografía. Durante su mandato, pues, no a decir mucho, pero se trajo el agua, se enganchó del agua del Torcón, ya sabéis que la tubería pasa por el antiguo canal, y entonces hubo agua corriente en Gálvez. Ya la gente pudo enganchar en las casas, se desecharon los corrales y se hicieron los cuartos de baño. Un gran paso para la higiene. En el año 1973 fue nombrado alcalde y gobernador civil Ignacio Sendín. Durante su mandato se construyó el monumento que hay en la actual Plaza de España, que es el Monumento al Trabajo. Su autor es Francisco García Calato, que murió en el 2004, hijo del pueblo. Parece ser que tenía fama casi mundial, queríamos decir. Aquí, esta es su fotografía, y estas son dos obras suyas. Su autorretrato, podríamos decir, y el retrato de su mujer, Julianita. Seguimos. En 1979 hemos dicho, alcalde José Gómez Cabeza, y durante su mandato se constituyó la Mancomunidad del Río del Torcón y aunque nos suministramos agua del Torcón, pero no a través de la tubería, sino un pequeño pantano que hay en aguas arriba del pantano principal, que mediante un depósito que hay en una altura de cabeza del Torcón, pues va el agua al depósito que hay en la vereda de Puebla. En 1991 el alcalde Santiago Muñoz Casimodo y desde el 95 Manuel Fernández Lázaro hasta cuando ya tenga. La enseñanza primaria. La enseñanza primaria, desde el principio del siglo, había dos escuelas, una de niños y otra de niñas.
la de niños, el antiguo Pósito estaba aquí, en el edificio del Pósito, antes de este edificio, y en la casa tercia la de niñas. El año 1904, como sabéis, se empezaron a funcionar las escuelas aquí. Dos escuelas, una de niños y otra de niñas, en la planta baja, entrada por una calle y por la otra, bueno, una por una calle y otra por la otra, la de niños por la de la Cruz Verde y la de niñas por la calle Pósito, y la parte de arriba, vivienda para los maestros. Que yo ya en mi tiempo ya lo he conocido con escuelas de niñas y niños, 4 escuelas arriba. Ya no había viviendas propias. En 1910 los maestros eran Rufino Callejas y Cándida Escobar Portillo. Asistían a una 146 de los 200 niños matriculados y 150 de los 186 niños matriculados. Viene un inspector y dice que la enseñanza es deficiente. Entre otras cosas porque la maestra Cándida, dice que por su edad, que tenía 63 años, no tenía más. Cándida Escobar Portillo tenía una enfermedad de la garganta que no se le entendía al hablar, una miopejía. Bien, entonces, ¿por qué? Vamos a ver esta señora que dejó descendencia en Galvez. Cándida Escobar Portillo era viuda, era de Almagro, y era viuda de Rafael Núñez Polo. Trajo 2 hijas, Damiana Pulgueria, que se casó con Carmelo Ramírez Sobrino, hermano del sacristán Santos Ramírez, y Lucila, que se casó con Abelardo Galán Sobrino, sastre. Bueno, pues estos han dejado de descender en Galvez. Félix, carpintero, que se casó con Juana, bueno, Félix fue uno de los fusilados en la guerra civil, casó con Juana Rosario Corino Adanés. Y María, que es la mujer del tío Salvador Villanueva, que hemos conocido viviendo en la casa que es actual Par del Rincón. Bien, y Lucila, que hemos dicho que se casó con Abelardo, tuvo a Estefana, que se casó con Tomás Gamero Vázquez Rueda, su hijo Tomás lo hemos conocido, y Esperanza, que se casó con Faustino Linares Barroso, albañil, del cual su hijo Ángel pues vive todavía aquí. Luego, esta Cándida Escobar Portillo se casó, como hemos dicho, vamos a ver, era viuda, se casó con Juan Bermúdez Moreno, cartero, y tuvo 4 hijas, 3 de las cuales pues las llamó Fe, Esperanza y Caridad, que se casaron fuera. Bueno, al mismo tiempo que estaban las escuelas que hemos dicho, las 2 escuelas, había 2 escuelas privadas en las tercias, y una de las maestras era Damiana Núñez Polo. En el año 1922 conocemos los maestros Juan Díaz Gómez y Concepción García. Vamos a decir un poco de eso. En 1924 se hacen 2 nuevas escuelas en la casa de Fermín Martín Dorado, la calle Teniente Arribas. Entonces ya había 4 escuelas. En el año 1926 los maestros eran Ismael Vázquez y Caterina Tirado o María Pairé. En 1933 se hacen 2 nuevas escuelas en la calle Ramón y Cajal, en unas casas que tenía el padre de Mariano y de Pablo, Fernando, el taxi, Francisco Vázquez. Ahí ya entonces había 6 unidades. En 1934 sabemos los nombres de los maestros: Joaquín Calvo, Jacinto García, Dionisio Jiménez, y Esperanza Cortés, Dolores Bueno y Catalina Tirado. En 1941-55, Joaquín Calvo. Ya en estas fechas, como hemos dicho, había 3 escuelas de niños y 3 escuelas de niñas. Abajo estaba Don Joaquín y arriba, a la derecha, digamos, por la calle Cruz Verde, Don Prudencio, yo lo he conocido, Don Prudencio y Don Félix, o Don Arturo, vamos, que fue el que sustituyó. Y en las de niñas, María Dolores Bueno, Catalina Tirado Mesa, Esperanza Cortés o Doña Saturnina, que era la mujer de Don Prudencio. En 1959 se hacen 2 unidades nuevas en el Calvario, a cargo de Don Prudencio y Doña Saturnina. En 1962 hay 3 de niñas, 3 de niños y 1 de párvulos. El maestro, pues ahí lo ves, Don
Félix, don Mariano, don Ernesto. Maestras, doña María, doña Josefina, doña Carmen de Galvez y doña Concepción, casada en Galvez, como sabéis. En el Calvario de sus unidades, el matrimonio Mora lo regentaba. El censo escolar entonces es de 177 niños y 195 niñas con 9 unidades. En 1968, en la carretera de Toledo, se crea un nuevo edificio que se llama Colegio Libre Adoptado, Enseñanza Superior, Enseñanza Superior al certificado de estudio primario. La directora, doña Teresa Sentín Martín, licenciada en Filosofía y Letras, que era hija del pueblo. A pocos años se hace ahí la formación profesional y parte de la segunda etapa del GB. En el año 1988 todas las unidades van allí, se llaman 19 unidades en total, Colegio Público San Juan de la Cruz, siendo sus directores pues, don José María Balmaceda y después don Francisco García Monillos. Y luego ya, al final, se crea en la carretera de Menasalva el Instituto de Educación Secundaria Monte Toledo de Galvez para la zona. Párrocos, vamos a ir. Don Pascual Salcedo, Gregorio Morata, Manuel Chávez, ya veis que estaban poco tiempo, no como ahora. Don Miguel Conde don Miguel Conde de Mora, don Nicolás Rodríguez de Tal, Francisco Pérez Caberta, este le tocó la guerra civil, podríamos decir. Y entonces, aquí tengo lo que hay, una diligencia existente en el libro de bautismo. Dice, se interrumpió la escritura de las partidas de bautismo el día 23 de julio de 1996, en el que las hordas marxistas se incautaron de la iglesia y prohibieron todo el culto religioso, y buscando al que suscribe por diversas casas y amenazando con pistolas a sus familiares, para que manifestasen los varios escondites que tuve que tener para evitar la suerte que a otros tantos sacerdotes sufrieron muriendo por España. Francisco Pérez Caberta. El 29 de marzo de 1979, liberado al pueblo, se hizo cargo, además de la parroquia de Galvez, de Totané, de Noé, de Guadamur, de Polán, de San Martín, de Menasalva y de San Pablo. Seguimos. En 1939 al 36, don Gregorio Sánchez Sánchez, del 66 al 91, Casimiro Pérez Gómez, del 91 al 2001, José María Arroyo Moreno. Aquí vemos a Pérez Caberta, en la boda de don Justo, y aquí vemos a don Gregorio Sánchez Sánchez, y aquí vemos a don Casimiro. Sacristanes, pues desde 1880 era Santos Ramírez Sobrino hasta 1940. A continuación, Ricardo Ortiz Martín, y a continuación, Víctor Parca Porte Mérida, que todavía vive. Aquí vemos a Ricardo, difunto ya, y esto es una fotografía de muy viejo, porque acabó sus días con una hija en Casabuenos. Utilizando el término. Si os fijáis en el término municipal que hemos tenido, siempre la justicia ha querido aumentar el término, porque los términos de los pueblos lindantes con Galvez son los siguientes. Nosotros tenemos 55 kilómetros cuadrados. Polán tiene 158. Menasalva 179, Cuerva 37, de tal manera. Y la población en el año 2000 era de estas cantidades. De tal manera que nosotros tenemos 1,83 hectáreas por habitante, cuando Polán tiene 4, el otro tiene 6, total. Siempre se ha tratado de ensanchar el término, pero no lo ha logrado. En 1932 fue una comisión a Madrid que no consiguió nada, pero mirad aquí los términos municipales. Aquí vemos el nuestro, y los demás términos. Aquí se da la circunstancia. Pues San Martín está muy próximo a Galvez, resulta que una cuña de Menasalva se mete y otra cuña de la Puebla se mete aquí, y entonces no tenemos linde con San Martín. Bien, pero lo que voy es lo siguiente. Que en 1943 tenemos la oportunidad de engrandar el término, porque se compra la finca de la Puebla de Polán. En total se hacen 51 partes, aproximadamente a 40 fanegas cada una, que vale cada parte unas 24.000. En total hay unos 78 más 1 compradores, bueno, porque no son todos de 24, sino que hay algunos que se juntan con 12, con 8 y con 6. En total la compra son 1.500.000 pesetas,
juntando de la sierra para acá y de la sierra para allá. Lo que se podía haber intentado es que de la sierra para acá, que eran aproximadamente 1000 hectáreas, haberlo agregado al término nuestro, pero no lo consiguieron. Bueno, el agua potable, ya sabéis que el agua potable se cogía de los caños y al principio era un manantial con unas cañerías. Las cañerías se secaron a principios del siglo, se ahondaron y al final hicieron un pozo. Y al final en las cañerías hicieron el pozo con la manivela, dando lugar, bueno, pues hemos conocido la manivela que no funcionaba, pero bueno, y la zona de los caños se deriva de los caños cuando salía el agua. Aquí en el año 23 se hizo un pozo también a la derecha del arroyo para dar agua al ganado del Teso. Estas son las fuentes metálicas que hemos dicho, el año 31 cuando se pusieron. Esta es la que estaba al lado, en el frente de la casa de Fermín. Estos son los pozos de la naciente que se hicieron para dar agua también, agua corriente a las fuentes, sobre todo a la de la plaza, que se organizaba allí una cola de cántaros inmensa y que algunas veces los quintos iban y rompían los cántaros, los cambiaban de sitio y hermano el follón. Y los depósitos del agua de los Cristos, que no deben funcionar, y ahora que funciona es el que está en la vereda de Cuerva. El teléfono, el automóvil, la luz eléctrica, la radio y la televisión. De una manera rápida vamos a ir. El teléfono, el año 1825 se pone un locutorio telefónico, lo regentaba Ignacio Sánchez Román. Estaba junto a la cárcel, el local que luego ocupó el juzgado, pero después lo llevaron al ayuntamiento y ya lo hemos conocido después de la guerra en la calle Iglesia número 6 y en la calle del Arco, regentado por la familia de Tío Pompón. En 1972 sale la telefonía móvil para automóviles, y en el año 1982 es la portátil que ya lleva todo el mundo encima. El automóvil, en el año 1906 hay un acuerdo del ayuntamiento en dar 40 pesetas mensuales a automovilística toledana para que haga un servicio de automóviles de Toledo, Navarro Morales con parada de Caldes, de automóviles para viajeros y camiones. En aquel momento, el año 1923, parece ser que Luciano Lumbreras, de la Fonda de los Caseros, tenía un pequeño autobús de unas 15 plazas para hacer el recorrido Galvez, Porán, Guadamunt. Por cierto, que en el año 30, en el patio, al echar gasolina, pues se incendió y se quemó. Coches particulares, en el año 1920 y tantos, tenía Gonzalo Fernández, tenía Adoración Bejarano, tenía Mariano Fernández, tenía David Ruiz Arroyo, Casiano Bermúdez, que era el padre de Benito y de Pablo Cacero, y el tío Santiago Pérez y el tío Gargaleña. Este coche lo he conocido yo, a ver si sale por aquí, un coche de este tipo, con ruedas de madera y con una bocina, y iba por la calle, pero ya era antiguo. Y el autobús este que digo de los Caceros debía ser similar a este, un Ford. La luz eléctrica, en 1907, Hidroeléctrica del Bosque se compromete a poner 50 bombillas por el alumbrado público. En 1936 se le da un terreno para una estación transformadora que se coloca en la plazolilla al lado de la fuente, que luego se llevó al Cotanillo, el transformador que hay actualmente. El electricista que vino era el tío Mariano el de la Luz, que era el padre de los Teodoros, podríamos decir, y a este lo sustituyó Juan Ballesteros, tío Cartucho, que murió en los años 50 porque al estar subido en un poste y cortar los cables, el poste cedió y le mató. La radio, las primeras emisiones son de 1924, Radio Ibérica, Radio Barcelona y Radio España. En el año 37 se inaugura Radio Nacional de España, la zona nacional. En el año 1950 conocemos a Radio Nacional de España, las principales radios que entonces había: Radio Nacional de España, Intercontinental, Radio Madrid y Radio Toledo. Radio Toledo, me acuerdo de los muchachos de los discos dedicados, sobre todo a la 1 de la tarde, y Radio Nacional de España porque daba el parte. Y voy a ver si consigo que se oiga la musiquilla.
porque desde entonces era obligatorio que todas las emisoras conectasen con Radio Nacional de España a la hora del parte, y salía una música parecida, bueno, parecida no, igual. ¿Lo oís? ¿Más o menos? Esto era una generala militar, digamos, alarma. Bueno, después de caídos por España, pues las noticias, caídos por España y tal igual, venía la música final. Esto es unas estrofas de la marcha carlista de Oriamendi, que va a enlazar con unas estrofas del Cara al Sol. Ahora verán. Esto ya era el Cara al Sol. Y va a enlazar con el himno nacional. El himno nacional. Y así acababan las emisiones. Así acababan las emisiones. Bueno, lo he puesto esto porque es una curiosidad, algunos lo sonarán. La televisión, como sabéis, en el año 1956 empezó a emitir solo 60 kilómetros alcanzaba desde el Paso de la Habana. En 1964 pasó a Prado del Rey. En el verano del 58, Paulino Praojo, Paulino el Manco, tenía un bar en la calle Botica, y ahí a mediodía veníamos a ver, porque por la noche no se veía. Es la primera vez que yo vi la televisión. En el año 1966 salió el segundo canal, UHF, en 1972 el color, y sobre el año 1979 había ya bastantes televisores, normalmente Intergrundy, porque la verdad es que se veían muy bien. Tenían una pega, eran de, no es que pusiera la pega de 24 pulgadas que tenían, sino que cada año tenían una avería. Bien. Aquí he hecho un estudio comparativo del año 23 y el año 2001 de los precios de las sustancias alimenticias básicas y del jornal que se ganaba. El año 23, 3,50 pesetas, el año 2021, 50 euros. Bueno, pues de esta comparación, aquí hay una cosa rarísima. Fijaros, los huevos valen a 2,25 y el tocino a 3,50, pero así viene la relación que yo tengo. Bien, de esto se deduce que actualmente se pueden comprar 6 veces más que el año 23 de patatas, 3 veces más de pan, 11 más de leche, 4 más de garbanzos, 10 más de arroz, y así sucesivamente. Es un estudio comparativo. Bien, estas son, vamos a ir rápido porque son familias que de alguna manera han influido en la vida de un pueblo durante el siglo XX. La familia Escalera, con Ildefonso Bejarano Vázquez, que ya en el artículo ese lo he tratado, Cirilo Escalera, descendiente, la familia Escolino. Aquí hubo unas familias de apellido Colino, Ovelar, Fernández, Morán, que procedían todas de la zona de Zamora y que de alguna manera coparon todos los sistemas de tiendas y de comercios. Gúa también, Gúa hemos conocido dos comercios aquí, uno en la calle Cotanillo y otro en la calle Pósito, pero luego en los años 60 y tantos se fueron fuera. Los comercios que había en el año 50, por ejemplo, Juan Manuel Fernández, ahí en la Casa Fuerte, Saturio, en la calle Botica, Honorio y Florencio, Gúa Benítez, como hemos dicho, uno en el Cotanillo y otro en la calle Pósito, Félix Coroto Corral, en la calle del Espejo, y luego otros más pequeños que eran los Borreguines, uno en la calle Carlos Sotelo y otro en la esquina Santa Catarina, de arriba. Morán, pues también tenía su comercio. Mariano Carroles y Pilar Carroles y Pablo Carroles, como he dicho, eran los dueños de la fábrica, los dos fusilados. Los dos procedían de ventas. El primero tenía 3 hijas, no me acuerdo de ellas, Herminia, Celia y Francisca, solteras inicialmente.
y Pablo se casó con Justa Vázquez Fernández, hija del tío González, es decir, y tenía dos hijas bien puestas, que eran María Pilar y Sagrario. Las casaron bien. Sagrario ha muerto hace poco, eran los fabricantes. La familia Benavente también ha sido influyente, como lo hemos dicho, con los veterinarios. Ovelar también, Martino Velarde, Depósito, Rafael Ovelar, Felipe Ovelar. Bueno, vamos a modo que se lo ustedes. Francisco Bejarano Payo, la familia de Francisco Bejarano Payo, que una vez dimos una ponencia de él, era un agricultor ganadero importantísimo. Era el más rico, podríamos decir, de la provincia. Tuvo 13 hijos y a todos los casó, excepto a 2 que se quedaron aquí en Gálvez, casados con gente de fuera, lógicamente. A todos los casó con las mejores familias de Cuerva, de Ventas, de San Martín, de Polán. Entonces aquí en Gálvez se quedaron 3 hijos. Ildefonso, que es el del Cotanillo, del primer matrimonio. Luego, al casarse por segunda vez con la hija del sacristán, tuvo a Juan Bejarano Béjar, que era el padre del señorito, y Natalia Bejarano Béjar, que son los ascendientes de los Juan Manueles y de la farmacia de la plaza. Bueno, Juan Bejarano Béjar, ya digo que era el padre del señorito, tuvo 4 hijos. María Bejarano Martín, que se casó con un abogado de Piedrabuena, García de la Rubia, y tuvo 3 hijos, Benito, Juan de Dios y García de la Rubia, estos fueron los herederos de los 4 hermanos y fueron los que vendieron todas las tierras después de la guerra. Teleforo, que era el señorito que fue fusilado sin descendencia, estaba casado. Encarnación, que se casó con el viudo de su hermana, y Emilio Bejarano Martín, que era abogado y se quedó soltero. Es decir, que estos 3 nietos fueron los herederos de toda la herencia de Juan Bejarano Béjar, y ya digo, después de la guerra metieron toda la hacienda. Natalia Bejarano Béjar se casó con uno de Bersalva, Ignacio Sánchez Román. Tuvieron a Felipa, casada con Juan Manuel, y de Juan Manuel se deriva Natalia, casada con Santiago Martín, de Lugar Nuevo, Gonzalo, Josefina, Mariano y Teresa. Bueno, esto es una figura de la plaza vista de la Casa de las Teodoras. Veis la torre, pero veis estas casas, y luego veremos que fue la casa de Mariano Ramírez la que sustituyó. Aquí vemos a la izquierda la fuente que había para dar agua al ganado, en el pozo que hay actualmente en la plaza abajo. En 1899 se cubre el pozo y se pone una bomba para sacar agua, y en 1941 se pone la fuente que hay actualmente. Pilón y noria para agua del ganado. Estas casas eran parte de Hipólito Coroto, se llama Garrapán, el fusilado en Piedrabuena, y que se casó su esposa, Santos Morero, se quedó con ellas, y entonces su yerno, que fue Mariano Ramírez, pues hizo la casa aquí. Aquí veis la casa que sustituyó a todo esto. A continuación viene la casa de Camilo, que está aquí, y a continuación la fonda de Félix Tell, casa de Mariano Ramírez, casa de Camilo, fonda de tal. ¿Cómo está eso ahora? Pues está de esta manera. Bien. Aquí vemos también un plano de la cárcel que viene a continuación y que está ya comido por la asociación esta musical, en el cual había un cocedero, una sala de estar, podríamos decir, la vivienda de la carcelera y 2 calabozos y un corral. Después de la guerra era Sista Manrique en la carcelera. Ahora, lo último ya, los personajes. Hemos dicho Adrián Benavente, veterinario. Hemos dicho Mauricio Cogolludo, el padre del Tupipe. Juan Manuel Fernández, el padre de los Juan Manuel, podemos decir, el abuelo Juan Manuel. Gonzalo Fernández, fusilado. Pablo Carrobles, jefe dueño de la fábrica, también fusilado, aquí lo vemos con su mujer y su hija, debe ser la mayor, María Pilar. Don Justo, cuando se casó y después, Tío Pipe, Ángel Cogolludo,
el médico Ignacio Sendí, Joaquín Calvo, Juan Jerez, seguimos. Ángel Rubio y Elena, que fue secretario durante mucho tiempo, lo que hemos visto, Miguel Ramírez, alcalde. Aquí una reunión, vemos al secretario, al cura y al alcalde, sobre 1955, una reunión de vírgenes que hubo en Toledo, con Gregorio Sánchez, Mariano Robles Corroto, auxiliar de secretaría mucho tiempo. Aquí tenemos a dos, Anastasio García y Luciano Largo, que eran los alguaciles de los años 50. Luis Rodríguez, empresario de cine, del cine ideal, junto con el maestro don Joaquín, y del cine de invierno aquí en la calle Pósito y de cine de verano en la plazolilla. También tenía, se le conocía por Luis el del coche chico, tenía un taxi. Aquí tenemos a Juan Ballesteros Cartucho, que inicialmente fue mecánico de los Juan Manueles y después se hizo electricista. Aquí otros dos personajes que influyeron en el pueblo, los chininos, Pedro Tello y Justo Tello. Se dedicaban a tratar y a comprar algarrobas y vender y tal, y ganaban dinero y estaban en todas las cuerdas en aquel tiempo. Y luego los dos empresarios que ha habido aquí en Galvez, que han dado, iniciado a dar trabajo a las mujeres, sobre todo en las temporadas de mazapán, Rufino Corroto Rucoco, que se llama Francisco, y Félix Corroto Corral, y todo esto desaparecido, ya no hay industria ni hay nada. Y con esto damos por finalizada la exposición. Si alguien quiere preguntar algo, pues estoy a su disposición. Un siglo da para mucho, podríamos estar aquí 3 horas hablando, pero bueno. En fin, si alguna pregunta. El año que viene sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta, se da por terminado.